Hola, mi nombre es Andrea Naomi, tengo 15 años y el día de hoy voy a hablar sobre la Biblia, un manual de vida. Pero antes quiero compartir contigo el versículo que encontramos en Proverbios 22:6, que nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Y aquí nos dice que instruyamos a los niños en el camino de Dios. ¿Cómo los instruimos? Pues tenemos un manual que es la Biblia. También tenemos ejemplos en la Biblia de cómo instruir a los niños. Por ejemplo, María, cómo instruyó a Jesús, que Jesús, aunque tuvo demasiadas pruebas, no se apartó del camino. Tenemos también ejemplo de Daniel, que Daniel, aunque fue a Babilonia demasiado chico, no se apartó del camino de Dios por la enseñanza que su madre le había dado. También tenemos a Moisés, que tampoco se apartó del camino de Dios y cumplió y salvó al pueblo de Israel gracias a Dios. Bien, entonces estaré hablando sobre el trabajo en exceso, buscar los tesoros de la Biblia. La Biblia nos dirige rectamente, nos revela las reglas para una vida santa. Necesitamos cultivar nuestras mentes y libros que confunden y limitan nuestras mentes. Aquí nos dice que el trabajo en exceso es malo, y nos dice esta cita que los maestros deberían de tener mucha atención en las leyes de la vida y de la salud, porque ellos son ejemplos para los alumnos. Nos dice que el trabajar mucho nos abruma las fuerzas físicas o mentales, tanto un sistema nervioso que se desequilibra, porque en este caso se incapacita para tratar con las mentes y no puede hacer justicia a sí mismo o a sus alumnos. Y esto no solamente se aplica a los maestros, porque por ejemplo hay gente que no es maestro, ¿no? Entonces esto nos quiere decir que si nosotros trabajamos en exceso y después no podemos ir a predicar la palabra de Dios, ¿por qué? Porque nuestra mente no está sana, no estamos sanos y no estamos capacitados para pensar bien. Bien, vamos a continuar y voy a continuar con buscar los tesoros escondidos de la Biblia. Y nos dice aquí que la Biblia es tal como está escrita, ha de ser nuestra guía. No hay nada mejor para ampliar la mente y fortalecerla, el intelecto, que el estudio de la Biblia. Ningún otro estudio elevará tanto el alma y vigorizará las mentes. Nos dice que miles de ministros de evangelismo se empeñan porque se les permite detenerse en cosas comunes, o sea que no investigan más, se dedican a dar temas que ya se podría decir que ya se han dado, o lo común, sí. Y nos dice que no se ejercitan en escudriñar los tesoros escondidos de la palabra de Dios, porque en la Biblia podemos encontrar demasiados tesoros. Al conducir la mente al estudio de la palabra de Dios, aumentará la comprensión y el desarrollo, y desarrollarán los poderes superiores para comprender la verdad superior y ennoblecedora. Y aquí nos dice que podemos encontrar demasiados tesoros escondidos en la Biblia, que si nosotros solamente nos quedamos en un tema, en un capítulo, en un versículo, no podremos aprender más, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso en un solo versículo, si lo estudiamos más de una vez, podremos encontrar diferentes lecciones cada vez que lo estudiemos. Bien, vamos a pasar con la Biblia nos dirige rectamente. Y nos dice que aquí la cita que la razón por la cual nosotros como jóvenes y los adultos son tan fácilmente seducidos a la tentación y al pecado es porque estudian la palabra de Dios, no estudian la palabra de Dios ni meditan en ella como deberían hacerlo. Las faltas de fuerzas de voluntad firme y decidida que se manifiesta en su vida y carácter es resultado del descuido de la sagrada instrucción que da la palabra de Dios. No hacen esfuerzos verdaderos por dirigir la mente hacia lo que les inspira pensamientos puros y santos y la apartaría de lo impuro y falso. Aquí nos dice que la Biblia nos puede apartar de lo malo, y nos dice que si nosotros estudiamos bien la Biblia podríamos vivir una vida recta, así como la vivió Jesús, así como la vivieron Daniel o Enoc, que fueron rectos ante los ojos de Dios. Nos dice también que algunos jóvenes por eso han sido inducidos fácilmente al pecado y los tesoros que Dios les ha dado, o sea, sus dones, los han corrompido. Vamos con nos revela las reglas para una vida santa. Y nos dice que nuestro Dios en su gran misericordia nos revela en las Escrituras sus reglas para la vida santa, tanto en sus mandamientos y en sus leyes, en las cuales Él nos dice qué pecados debemos evitar. Él nos explica también el plan de salvación y nos señala el camino al cielo. Si obedecemos un mandato de escudriñar las Escrituras, ninguno necesita ignorar estas cosas. El pensamiento de que estamos en el mundo de Dios y en la presencia del gran creador del universo, quien hizo el hombre a su propia imagen y semejanza,
elevará la mente a campos más amplios y elevados para la meditación que no pueden lograr cualquier historia ficticia. Aquí nos dice que si nosotros leemos novelas y historias, cuentos, historias ficticias, no nos llevarán al camino que nos lleva la Biblia, no nos llevarán a una vida feliz que nos puede llevar si leemos la Biblia. Nos dice que Dios vigila y ve cada pensamiento de nosotros, que Él nos ama y Él se interesa tanto en nosotros que ha dado su mayor hijo a fin de redimirnos para que no perezcamos miserablemente. Es un pensamiento admirable, ¿no? Y todo el que abre su corazón a la aceptación y a la contemplación de estos grandes temas, nunca se satisfacerá con temas triviales y sensacionales. Nos dice que si nosotros nos fijamos en la Biblia y leemos la Biblia, no necesitaremos leer otros tipos de libros como novelas o temas triviales y sensacionales. Vamos con necesitamos cultivar nuestras mentes. Y aquí este texto nos dice que nosotros como pueblo de Dios necesitamos cultivar las mentes. Y es lo que hemos de tener para satisfacer las demás de las épocas. Nos dice que aunque seamos pobres de la cuna humilde y las circunstancias desfavorables, no debemos impedir nuestro desarrollo intelectual. Nos dice que nuestras facultades mentales deben de ser mantenidas bajo el control de la voluntad y no debe permitirse que la mente divague o se distraiga. Nos dice también que encontraremos dificultades en todos los estudios, pero ese no debe ser motivo para abandonarlos, desalentarnos. Debemos escudriñar, estudiar y orar. Arrostren toda dificultad valiente y vigorosamente, llamen a su auxilio la fuerza de voluntad y la gracia de la paciencia. Y luego caben más fervorosamente hasta que la gema de la verdad aparezca ante sus ojos, clara y hermosa, tanto más preciosa por las dificultades que su hallazgo ha entrañado. Bien, vamos a pasar con nuestro último tema, que son libros que confunden y debilitan la mente. Y aquí nos dice que Dios ha dado a muchos jóvenes las capacidades superiores, les ha dado los mejores talentos, pero las facultades se han debilitado. Nos dice que sus mentes se han confundido y enflaquecido y por años no han experimentado ningún crecimiento en gracia ni en el conocimiento de la razón de su fe, ya que ellos buscan satisfacer el gusto por la lectura de encuentros, de novelas, las cuales les es tan difícil controlar el apetito por semejante lectura superficial. Nos compara a nosotros, por ejemplo, si nosotros leemos libros así, dice que nos compara como los borrachos que no pueden tener dominio sobre su apetito, sobre las bebidas intoxicantes. También en otro pedazo del libro nos comparaba con drogadictos, que este tipo de libros son drogas para nuestro cerebro. Y para terminar ya quiero dar mi conclusión y es mi deseo de oración que esta cita se aplique a nuestra vida y nos dice que debemos de alcanzar una norma alta y santa, poner un blanco en alto. Actuemos con propósito ferviente como lo hizo Daniel, constantemente y con perseverancia, y nada que el enemigo pueda hacer los estorbará en su proceso diario. A pesar de los inconvenientes, los cambios y las perplejidades, usted puede alcanzar constantemente el desarrollo mental y poder moral. Los que esperamos la venida de Cristo deberíamos decidir que no viviremos esta vida siempre del lado de los perdedores, sino con compresión en logros espirituales. Sean hombres de Dios del lado ganador. Y bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado y que Dios los bendiga.